Creo que muchos países que antes estaban cerca de Estados Unidos consideran que la administración Trump es en el fondo hostil. Hay líderes europeos que lo han dicho en varias ocasiones. Y desde luego, en Asia hay países con serias dudas, no solo sobre el compromiso de Estados Unidos, sino también sobre su disposición a intimidarlos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy vuestra presentadora Lena Petrova y esto es un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy tengo el honor de contar con el Dr. Stephen Walt, uno de los principales expertos del mundo en relaciones internacionales y profesor en la Universidad de Harvard. El profesor Walt es ampliamente reconocido por su trabajo pionero sobre el realismo, la competencia entre grandes potencias y la política exterior de Estados Unidos. Es coautor del influyente libro El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, que he leído y recomiendo muchísimo. Es realmente revelador. También es autor de varias obras muy reconocidas, entre ellas El infierno de las buenas intenciones, donde analiza los éxitos y fracasos del papel de Estados Unidos en el mundo. Profesor Walt, es un verdadero honor tenerle aquí. Bienvenido al programa. Sí, encantado de estar contigo. Encantado de tenerle con nosotros. Profesor, en su reciente artículo en Foreign Affairs, titulado El hegemón depredador, usted sostiene que la política exterior de la administración Trump refleja una forma de hegemonía depredadora, en la que Estados Unidos trata las relaciones internacionales como si fueran en la práctica un juego de suma cero y utiliza su poder para obtener concesiones, tributos y, por supuesto, obediencia o sumisión política. Tanto de efectos sociales. ¿Cuáles son los principios fundamentales de este enfoque y en qué se diferencia de las estrategias anteriores del liderazgo global de Estados Unidos? De acuerdo. Ser una potencia hegemónica depredadora significa usar tu posición dominante para intentar sacar concesiones de los demás y mejorarla constantemente. Como decías, una hegemonía depredadora ve el mundo de una forma totalmente de suma cero. Todas las relaciones bilaterales deben redundar en su propio beneficio. Si ambas partes salen ganando, una hegemonía depredadora quiere llevarse más. Siempre busca la parte del león en cualquier acuerdo. Y creo que eso supone un cambio real en la política exterior estadounidense. Todas las grandes potencias son depredadoras en cierta medida, pero en la mayoría de los casos lo son con sus adversarios. Siempre quieres hacerlo mejor que ellos, y eso tiene todo el sentido en un mundo competitivo. Lo que distingue a una potencia hegemónica depredadora de una más benigna es que la primera actúa así también con sus aliados, intenta aprovecharse de ellos siempre que puede. Y eso, creo, marca un cambio real en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha jugado duro con otros países, sobre todo con sus adversarios, y a veces ha presionado a sus aliados, los ha empujado a hacer lo que quería. Pero, en general, quería que sus aliados les fuera bien, porque veía esas alianzas como algo beneficioso y de interés para el propio país. Así que a Estados Unidos le convenía que sus aliados fueran estables y prósperos. No intentábamos sacarles ventaja a cada paso. Lo que creo que hizo que la administración Trump, la segunda administración Trump, para ser claro, fuera realmente diferente, es que empezaron a aplicar esa política hacia todo el mundo, tanto hacia los aliados como hacia los adversarios. Y se podría decir que incluso más con algunos de nuestros aliados, porque Estados Unidos tiene ahora más capacidad de presión sobre ellos. Mi argumento principal era que, como Estados Unidos ha construido esas relaciones de dependencia e influencia durante muchos años, eso puede funcionar a corto plazo, pero probablemente fracasará a largo plazo. Nuestros socios empezarán a buscar otras opciones, a distanciarse de distintas maneras, y esa influencia se irá perdiendo poco a poco, dejando a Estados Unidos y a muchos otros en una situación peor en conjunto.
Trump aspira a ser, digamos, el hombre más poderoso del mundo, y ni siquiera intenta ocultarlo. Muchos sostienen que eso refleja unas ambiciones bastante imperiales, o incluso neoimperiales. Pero él, en lugar de disimularlo, se muestra muy orgulloso de ello y quiere que todo el mundo vea que está preparado y que desea ser, ya sabes, la persona más poderosa. ¿Cómo cambia la política exterior de Trump la forma en que el mundo ve a Estados Unidos? ¿Y cómo ha cambiado ya el papel de Estados Unidos en el mundo desde que Trump comenzó su segundo mandato el año pasado? Sí, hay un par de aspectos en todo esto. Quiero decir, está claro que ahora Estados Unidos parece ser más un problema para sus aliados de lo que lo era antes. Es verdad que siempre ha habido desacuerdos entre Estados Unidos y otras capitales del mundo, pero en general tratábamos a los aliados con respeto, escuchábamos sus preocupaciones e intentábamos resolver las cosas. Ahora creo que muchos países que antes eran cercanos a Estados Unidos ven a la administración Trump como fundamentalmente hostil. Hay líderes europeos que lo han dicho en varias ocasiones. Y desde luego en Asia hay países con serias dudas, no solo sobre el compromiso de Estados Unidos, sino también sobre su disposición a intimidarlos. Y un aspecto muy relacionado con eso es que a Trump le encanta ser impredecible. Su forma de pensar es algo así como, bueno, el acuerdo que hice la semana pasada, lo cambio la próxima, si ya no me gusta. Y de nuevo, no se puede seguir haciendo eso sin que los demás acaben diciendo que no merece la pena, que no vale la pena intentar negociar con este tipo. Cambia las reglas constantemente. Cualquier cosa que acordemos puede que luego no la cumpla. Y con el tiempo, otros empiezan a buscar relaciones que quizás sean algo menos ventajosas en teoría, pero más atractivas si parecen más estables, más previsibles y fiables. Y añadiría que esto es exactamente lo que al final dañó la carrera empresarial de Trump mucho antes de entrar en política. Ya sabes, se declaró en bancarrota varias veces, tuvo problemas para conseguir préstamos porque no pagaba a la gente con la que trabajaba. Y de nuevo, creo que Estados Unidos tiene una posición de fuerza que le permite hacer esto durante un tiempo. Pero estamos empezando a darnos cuenta de que otros países no van a tolerarlo para siempre. Estoy seguro de que a nuestros espectadores les encantaría conocer su opinión sobre los últimos acontecimientos en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Ambos bandos, Estados Unidos e Irán, firmaron el memorando de entendimiento, y me gustaría saber qué piensas sobre las consecuencias de la guerra. Porque si un poder hegemónico depredador se basa en la coerción y el dominio para arrancar concesiones a estados más débiles, e Irán, por supuesto, es un estado más débil, ya sabe, en lo económico, en lo político, en muchos sentidos. ¿Qué significa realmente cuando esa estrategia no logra obligar a un adversario, en este caso Irán, a aceptar el resultado que Washington prefiere? Sugiere el reciente enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán que la hegemonía depredadora está dejando de ser una herramienta eficaz en un mundo multipolar, donde las potencias regionales tienen mucha más capacidad para resistir la presión estadounidense, al menos hasta cierto punto. Bueno, el punto clave aquí es que este acontecimiento, esta guerra tan insensata, muestra los límites del poder estadounidense y los límites del poder militar en determinadas circunstancias. Conviene recordar que Trump tampoco ha conseguido intimidar a China. Cuando anunció su nueva política de aranceles, impuso, creo, un arancel del 45% a China. Los chinos respondieron de inmediato, cortando el suministro de tierras raras. Y Trump, básicamente, dio marcha atrás, hizo la bandera blanca, fue a Pekín hace un mes o algo así, y se mostró cordial con Xi Jinping, porque se dio cuenta de que no podía presionar a los chinos de esa manera. Irán no está en la misma liga, ¿verdad? No tiene las capacidades de China. Pero lo que estábamos pidiendo a Irán que hiciera, y la forma en que lo estábamos haciendo, no era algo que Irán fuera a aceptar. Y tenían una base muy poderosa, como muchos habían advertido antes.
su capacidad para cortar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Eso significaba cortar aproximadamente un 20% de las exportaciones de petróleo y gas, además de las de fertilizantes, nafta y otros muchos productos industriales. En otras palabras, tenían al mundo económico completamente agarrado por el cuello. Y la razón por la que Trump, en la práctica, ha acabado rindiéndose ante Irán fue porque entendió, por fin, que el daño que eso iba a causar a la economía estadounidense y a otras economías del mundo sería enorme si no conseguía detener la guerra. Y no tenía otra forma de ponerle fin que firmando ese memorando de entendimiento. Ahora, me alegra que lo hiciera, porque las consecuencias económicas y luego las políticas habrían sido terribles. Así que me alegra que se diera como lo hizo. Pero, por supuesto, nunca debería haber empezado la guerra. Y esa es otra lección que debemos aprender aquí. Que hay límites reales a lo que incluso el país más poderoso del mundo puede hacer cuando apunta con una pistola a la cabeza de otros y trata de obligarles, en esencia, a rendirse. En el caso de Irán, intentaba derrocar al gobierno, y cuando eso fracasó por completo, como creo que era previsible, se quedó realmente sin ninguna carta que jugar. Pasemos a la guerra en Ucrania. En su artículo, usted escribió, y cito, "El poder coercitivo de la hegemonía depredadora depende de mantener a otros estados en una condición de sumisión permanente". Y esta frase me llamó mucho la atención. Profesor Walt, si la hegemonía depredadora se basa en la idea de que Estados Unidos puede usar su poder superior para obligar a otros a cumplir con sus objetivos, ¿cómo explica entonces la incapacidad de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania después de años de ayuda militar, sanciones y, por supuesto, presión diplomática? ¿Pone este fracaso de manifiesto otro desajuste fundamental entre la autoimagen de Estados Unidos bajo Trump como potencia hegemónica y la realidad de un mundo emergente en el que grandes potencias como Rusia y China pueden imponer sus propias condiciones y no sienten la necesidad de servir a los intereses estadounidenses? Not feel the necessity to serve the U.S. interests? That's a great question. Esa es una muy buena pregunta. Creo que, de nuevo, nos lleva a algo que ya mencioné antes. Hay límites a lo que incluso las grandes potencias pueden hacer. Y en el caso de Ucrania, claro, estamos hablando de otra gran potencia, Rusia, que no es fácil de presionar, aunque sea bastante más débil que Estados Unidos. También está, por supuesto, Ucrania, que ve su propia existencia en juego, y por eso se muestra muy firme de muchas maneras distintas. Así que incluso en ese contexto, Estados Unidos tiene una capacidad de influencia limitada, no un control absoluto. No podemos simplemente levantar el teléfono y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Cada parte tiene sus propios intereses, y van a querer asegurarse de que cualquier acuerdo final sobre Ucrania proteja, al menos de forma razonable, los intereses de todos. He estado insistiendo en una idea. Con la hegemonía depredadora, lo que la hace única es el intento de aprovecharse tanto de los aliados como de los adversarios. Y eso, en cierto modo, es más fácil, porque tus aliados dependen de ti. Tienes con ellos relaciones comerciales importantes que puedes amenazar con cortar. Muchos dependen de la protección estadounidense y no quieren perderla. Dependen del suministro de armas de Estados Unidos y tampoco quieren quedarse sin él. Así que tienes una influencia real sobre ellos. En cambio, cuando tratas con un país como Rusia, no tienes tanta capacidad de presión. Ya habíamos sancionado a Rusia todo lo posible antes de que Trump llegara al poder. No vamos a amenazarlos militarmente, porque también son un país con armas nucleares. Así que, en cierto modo, hay límites reales a lo que se puede hacer. Ahora bien, dicho todo esto, creo que el otro problema aquí es que la administración Trump no ha tenido una estrategia clara sobre lo que quería hacer respecto a Ucrania, y ha dejado el asunto en manos de un par de diplomáticos aficionados que no saben lo que hacen. Me refiero a Kurt Volker y a Jared Kushner. Con una combinación así, es poco probable que se llegue a un acuerdo.
A mí me parece que Estados Unidos podría haber avanzado mucho más si hubiera adoptado una posición, no del todo neutral, pero sí de mediación a favor de Ucrania, diciendo algo como, miren, creemos que esta guerra tiene que terminar. Creemos que no es realista pensar que Ucrania pueda recuperar todo el territorio que ha perdido. Puede que sea lamentable, pero no tiene la capacidad militar para hacerlo. Tampoco queremos que Rusia conquiste más. Así que vamos a seguir apoyando a Ucrania para darle a Rusia un incentivo para llegar a un acuerdo. Y al mismo tiempo, vamos a presionar a Ucrania para que tenga expectativas realistas de cara al futuro. Y con suerte, intentar alcanzar un arreglo que sea mínimamente aceptable, tanto para Ucrania como para Moscú. Esa no fue la estrategia que siguió la administración Biden, ni tampoco la administración Trump, y ninguna de las dos logró poner fin a la guerra, lo cual, en mi opinión, ha sido una tragedia, sobre todo para Ucrania. You've mentioned that one of the key features Has mencionado que una de las características clave de una potencia hegemónica depredadora es intentar obtener concesiones tanto de sus aliados como de sus adversarios. Y teniendo en cuenta que la Unión Europea es un actor tan importante en la guerra de Ucrania, que muchos consideran, por supuesto, una guerra indirecta contra Rusia a través de Ucrania, ¿cómo está cambiando Estados Unidos el papel de Europa como actor político global a lo largo de este conflicto? He visto opiniones que dicen que, en realidad, Europa se ha convertido en una especie de vasallo de Estados Unidos y que ha pasado a comprar gas natural licuado estadounidense, que, por supuesto, es mucho más caro que la fuente a la que renunció. Entonces, ¿cómo ha cambiado la administración Trump el papel o la postura de Europa en lo que respecta a la política internacional? Bueno, creo que la forma más sencilla de responder a eso es decir que la administración Trump ha tomado una serie de medidas que están empujando a Europa a intentar hablar con una voz más clara y unificada y a ser menos dependiente de la protección y la orientación de Estados Unidos. Quiero decir, a Trump nunca le ha gustado mucho la OTAN y tampoco le ha gustado la Unión Europea. Llegó a referirse a la Unión Europea como un enemigo y dijo que se creó para fastidiar a Estados Unidos, lo cual, por supuesto, no es cierto, y nunca ha mostrado simpatía hacia eso. Creo que le encantaría ver un mundo en el que la Unión Europea se deshiciera por completo, para que Estados Unidos pudiera tratar por separado con cada país europeo. Por cierto, ya que estamos hablando de Europa, no olvidemos que Trump también dijo que Estados Unidos debería quedarse con Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Eso es un acto clásico de depredación, ¿verdad? Es lo que hace una potencia hegemónica depredadora. Quiero Groenlandia, y si puedo, simplemente la tomo. Si juntamos todo eso, creo que los europeos han entendido el mensaje, que Estados Unidos ya no es el primer país al que pueden acudir cuando hay problemas de seguridad, y que además se va a convertir en un competidor económico cada vez más agresivo, con aranceles y cosas por el estilo. Ahora bien, cuando Trump volvió al poder en 2025, creo que la reacción inicial en Europa fue algo así como, bueno, veamos si podemos hacer negocios con él. Vamos a ver si ladra más de lo que muerde, y todo queda en eso. Creo que con el tiempo, poco a poco, se han ido desengañando de esa idea. Ya sea por el discurso del vicepresidente J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, o por la forma en que Trump ha tratado al presidente Zelensky en Ucrania, o por las políticas arancelarias que les hemos impuesto. Quiero decir, a estas alturas, los europeos deberían estar entendiendo el mensaje, que Estados Unidos, bajo este presidente, no es el mismo país que ha sido en el pasado. Y por eso estamos viendo a los países europeos aumentar considerablemente su gasto en defensa, empezar a hablar de autonomía estratégica de una forma mucho más seria. Es también la razón por la que Finlandia y Suecia se han unido a la OTAN tras la invasión de Ucrania, y así sucesivamente. Creo que todo esto no es más que una lección. Cuando tratas con un depredador,
intentar apaciguarlo y adaptarte a él, solo de cierto punto. Trying to appease it and accommodate it is only going to take you so far. Trump began his second term saying that the war in Ukraine Trump is empezó not su his segundo war. mandato diciendo que la guerra en Ucrania no era su guerra. Y ahora estamos en la segunda mitad de junio de 2026 y se puede decir con bastante razón que se ha convertido claramente en su guerra. Y es interesante porque después del golpe de 2014, el golpe del Maidán, podría decirse que Ucrania perdió su soberanía en ese momento. Por supuesto, todos escuchamos a Victoria Nuland decir en una conferencia filtrada que Estados Unidos y sus usos en Ucrania están iglesiando a los políticos ucranianos. Entonces, Partners were selecting Ukrainian politicians at the time, and if you go deeper into Ukrainian y si politics, profundizamos un poco más en la política ucraniana, personas como Yatsenyuk, por ejemplo, claramente no defendieron los intereses de Ucrania en aquel momento durante el golpe de 2014. Dieron la bienvenida a Nuland y, por supuesto, a McCain, que animó a los ucranianos a ir en contra de lo que antes consideraban que no era en absoluto favorable para ellos, porque antes de 2014 la población ucraniana estaba muy en contra de unirse a la OTAN. No lo veían como una opción atractiva si eso implicaba una confrontación con Rusia, y hay muchos informes y encuestas que lo demuestran. Entonces, la administración Trump es en la práctica una continuación de la política exterior de la administración Biden hacia Ucrania. Es decir, Rusia sigue viéndose como un competidor casi igual, pero considerado un adversario al que hay que causar daño, ya sea económico o político, mientras que poner fin a la guerra no se considera importante esa prioridad. as important in comparison to that priority. I'm not sure about this. I mean, I think there are the real No estoy muy seguro de esto. Quiero decir, hay divisiones reales, creo, incluso dentro de la propia administración Trump. Trump, ya sabes, siempre ha tenido cierta debilidad por el presidente Putin en Rusia. Parece admirarlo, piensa que es un tipo estupendo. Tuvieron aquella cumbre en Alaska, donde también hubo una especie de pequeño bromance. Y recordarás la reunión en el despacho oval, la primera con Zelensky, donde Trump y Vance básicamente le dieron una lección por no mostrarse agradecido y todo eso. Así que dentro de la administración, hay quienes piensan que Rusia en realidad es nuestra amiga, cosa que yo no comparto, y que el problema era Ucrania. En ese momento, por desgracia, se enfrentaban a varias dificultades distintas. El problema número uno es que todavía hay republicanos que discrepan profundamente de esa visión. Y algunos de ellos, ya sabes, querían mantenerlos a bordo. En segundo lugar, si se ponían del lado de Rusia y Ucrania, se derrumbaba por completo, algo que creo preocupaba más a la gente hace un año o año y medio. Entonces Trump iba a ser el culpado de todo esto. Y eso también le habría salido muy caro políticamente. Así que creo que había ese tipo de divisiones dentro de la administración y nunca tuvieron una estrategia clara, un rumbo definido sobre lo que querían hacer. Trump había presumido durante la campaña de que podía resolver la guerra en 24 horas, lo cual era una tontería, porque incluso si las dos partes quisieran de verdad acabar con la guerra mañana, hay muchísimos detalles, muchísimos problemas que habría que resolver. Eso no es algo que se puede intentar hacer en 24 horas. Y creo que Trump se sintió avergonzado cuando hizo algunos intentos, un poco a medias al principio, y le salió el tiro por la culata. Le fallaron los ucranianos, le fallaron los rusos, y eso creo le molestó bastante. Así que quizá ya no le tenga tanto aprecio a Putin como antes. Ahora, la última parte de todo esto, claro, es que la guerra, desde el punto de vista ruso, ha ido mejor que desde el punto de vista ucraniano. Pero está lejos de ser una victoria impresionante. Llevan ya combatiendo en Ucrania más tiempo del que duró la Primera Guerra Mundial y han conseguido más o menos un 20% del país, ¿no? A un coste enorme, tanto económico como humano.
Y Trump, ya sabes, siempre ha tenido esa fama de que le gustan los ganadores, ¿verdad? Así que, hace un año o dos, podría haber dicho algo como, bueno, ya sabes, Vladimir es un ganador aquí. Esto le va a salir bien. Quiero estar de su lado. Ahora no estoy tan seguro de que Trump lo vea así. No está del todo convencido de que quizá los ucranianos estén yendo mejor. Creo que el error aquí es pensar que esta es la guerra de Trump. Él ha hecho todo lo posible por dejar claro que en realidad no es su guerra. Llevamos un tiempo sin participar activamente en la diplomacia. Ya no estamos suministrando a Ucrania grandes cantidades de armas. Se las vendemos, sí, pero vendemos armas a casi cualquiera. No los estamos apoyando como se hacía durante la administración Biden. Y él ha repetido muchas veces que, por supuesto, este es un problema de los europeos. Esto es algo que, si los europeos quieren ocuparse de ello, perfecto. Pero no es nuestro problema. El presidente Vance, o el vicepresidente Vance, ha dicho prácticamente lo mismo. Así que creo que entiende que aquí no tiene mucho que ganar, y está intentando mantenerse lo más alejado posible de ese asunto. Ahora bien, claro, en los últimos meses ha estado distraído con todo este lío en Oriente Medio. Eso va a seguir siendo un problema, porque tienen 60 días para intentar negociar un acuerdo, y probablemente no lo consigan. Es muy difícil, lo que significa que va a tener eso pendiente todo el tiempo. Y no creo que veamos a la administración tomarse en serio el tema de Ucrania entre ahora y, digamos, las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Sí. Y por supuesto, una de las herramientas clave del poder de Estados Unidos en el mundo ha sido su enorme capacidad económica y su poder financiero. ¿Cómo encaja la coerción económica a través de sanciones, restricciones financieras y el control del sistema basado en el dólar en el concepto de hegemonía depredadora? En realidad, es bastante importante. Es una pieza clave, porque claro, el tamaño de la economía estadounidense y su peso para otros países son una fuente fundamental de influencia. Y bueno, el hecho de que muchos países quieran poder exportar al enorme mercado estadounidense. Por eso, si de repente sienten que sus exportaciones van a verse afectadas por un arancel, empiezan a pensar, vale, ¿cómo puedo conseguir que ese arancel se reduzca? O lo que sea. Así que sí, es una fuente de poder. Has mencionado que el dólar es la moneda de reserva mundial. Una cantidad enorme del comercio internacional se realiza básicamente en dólares, lo que significa que esos dólares tienen que pasar por el sistema financiero estadounidense, también a través de SWIFT. Y eso significa que Estados Unidos puede aislar por completo a otros países y a las empresas, no solo de la economía estadounidense, sino en la práctica de la economía mundial. Es una herramienta que se ha descrito como interdependencia convertida en arma y que hemos utilizado con bastante eficacia en cierta medida contra Rusia y sin duda contra países como Irán en el pasado. Pero fíjese, como ocurre con todas las demás formas de presión, no son absolutas. Pueden ir perdiendo fuerza con el tiempo. Si Estados Unidos sigue amenazándote con aranceles, empiezas a firmar acuerdos comerciales con otros países. No puedes sustituir a Estados Unidos, pero sí puedes hacer que seamos menos importantes en tus relaciones comerciales. De forma parecida, estamos empezando a ver cómo otros países, China, Rusia, Irán y otros, están desarrollando sistemas de transacción alternativos para poder hacer negocios sin tener que hacerlo en dólares estadounidenses. Una vez más, es otra manera de reducir la influencia de Estados Unidos. Así que sí, se puede actuar como un depredador durante un tiempo, y la fortaleza económica de Estados Unidos es importante en ese sentido. Pero abusar de ella, comportarse como un depredador las 24 horas del día, solo da a otros países un incentivo para intentar eliminar esa influencia con el tiempo. Y un último punto. El dólar es un punto de estrangulamiento si lo pensamos de esta forma. Pero, como hemos aprendido en los últimos 3 meses, otros países también tienen sus propios puntos de estrangulamiento.
Other countries have choke points too. They have choke points like geographic. Tienen puntos de estrangulamiento, como los geográficos, y hay otros ejemplos en el mundo, aparte del estrecho de Hormuz. Pero también está el control sobre cosas que las economías necesitan. El control de las tierras raras, del petróleo, de otros precursores industriales, o de los suministros de medicamentos con receta. Todos esos son posibles puntos de estrangulamiento también. Y si tú necesitas importar esas cosas más de lo que el país que las exporta necesita venderlas de inmediato, entonces, claro, ellos tienen ventaja. Y hemos visto que eso empieza a ocurrir de varias maneras. Así que sí, la economía estadounidense es una gran fuente de influencia, pero no es absoluta. Y desde luego no nos permite dictar a los demás ni seguir explotándolos para siempre. Efectivamente, y muchos críticos sostienen que el uso tan amplio de sanciones por parte de Washington ha debilitado, más que fortalecido, la influencia de Estados Unidos, y quizá incluso haya contribuido al surgimiento de la multipolaridad. Cuando pensamos en esa multipolaridad y en este, digamos, nuevo orden mundial que está emergiendo, ¿hasta qué punto el impulso actual hacia la multipolaridad es una reacción directa al comportamiento de Estados Unidos? Creo que en realidad los argumentos sobre la multipolaridad son más aspiracionales que reales. Desde hace, 30 o 35 años, se viene hablando de la multipolaridad emergente como algo deseable. En el momento unipolar, ya sabes, los rusos, los chinos, los franceses, incluso algunos alemanes y británicos, decían que sería mejor si tuviéramos un mundo multipolar. Les preocupaba el dominio estadounidense, ya sabes, que Estados Unidos fuera ese gorila de 800 libras que nadie podía controlar. Y todavía hoy se escucha parte de esa retórica en distintos lugares. Pero la realidad es que el mundo no es multipolar. O si lo es, como mucho es tripolar. Y además, una tripolaridad muy desequilibrada. Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, según casi todos los indicadores y en todos los ámbitos. Y bueno, todavía no hemos conseguido desperdiciar todo eso. China es claramente el número 2 por cualquier indicador real y está alcanzando a Estados Unidos en muchos aspectos: militar, económico, científico y tecnológico. Así que es un competidor cada vez más formidable. Esto puede ser más controvertido, pero yo situaría a Rusia en el tercer puesto, aunque muy por detrás. Su economía es más o menos, una 12ª o una 15ª parte de la de Estados Unidos. En realidad, no está liderando ninguna tecnología de vanguardia. Depende mucho de la exportación de materias primas para mantener su economía. Nadie sale corriendo a comprar el último teléfono ruso ni nada parecido. Pero militarmente sí es formidable, al menos dentro de su región. Tiene muchas armas nucleares y por su tamaño tiene una influencia potencial en muchas partes del mundo. Así que yo situaría a Rusia como una especie de tercer actor distante, algo lastrado por los costes de la guerra en Ucrania y por el hecho de que depende cada vez más de China y en algunos aspectos está subordinada a ella. Si luego te preguntas si hay otras grandes potencias reales ahí fuera, la verdad es que no las hay. India todavía no tiene la fuerza económica ni militar suficiente. La Unión Europea no es un solo país, no es una unidad. Brasil no tiene capacidades militares independientes, ni una toma de decisiones unificada, nada de eso. Brasil tampoco está cerca de ser una gran potencia. Así que, si sumas todos los posibles polos, no ves a nadie que realmente tenga esas capacidades. Creo que la multipolaridad sigue siendo más un sueño que una realidad. Diría que el mundo está en algún punto entre la bipolaridad y un mundo tripolar, muy, como decía, desequilibrado. Has mencionado a China y me encantaría conocer tu punto de vista sobre la competencia entre Estados Unidos y China.
esa competencia entre grandes potencias. Washington, en su estrategia de seguridad nacional más reciente, que creo que se publicó a finales de 2025 y estoy seguro de que la conoces bien, así que corrígeme si me equivoco, definía a China de forma efectiva y en ciertos contextos como un adversario. ¿Crees que la estrategia de Washington hacia Pekín está motivada más por preocupaciones de seguridad realmente legítimas o más bien por el deseo de mantener la primacía estadounidense? Bueno, esas dos cosas no son necesariamente opuestas, ni necesariamente diferentes. Hay quienes dirían que la mejor forma de garantizar la seguridad de Estados Unidos es mantener la primacía estadounidense. Déjame decir un par de cosas. Primero, al menos durante los últimos 15 o 20 años, creo que los expertos en política exterior estadounidense han coincidido en gran medida en que China es nuestro mayor competidor potencial. No hay OTAs con el potencial de poder que tiene China. Y si eres un buen realista, como yo, sabes que las dos naciones más poderosas del mundo no van a ser grandes amigas. Puede que gestionen la relación. No tienen por qué ir a la guerra entre ellos, pero siempre se van a mirar con cierta desconfianza, vigilando lo que hace el otro y preocupándose si creen que el otro está avanzando mientras ellos se quedan atrás. Así que es una relación inherentemente competitiva, incluso aunque haya cuestiones en las que les convenga cooperar, e incluso aunque ambos entiendan que un gran conflicto económico o militar sería un desastre. Pero, aún así, seguirán siendo fundamentalmente competitivos. Y creo que en Estados Unidos, y mucha gente piensa lo mismo, se considera que es un interés de seguridad nacional que China no llegue a ser dominante, ni en el mundo en general, ni siquiera en su propia región, en Asia Oriental. Si China se convirtiera en una potencia hegemónica en Asia Oriental, una llamada hegemonía regional, eso sería estupendo para China. Y entre otras cosas, le daría margen para implicarse en otras partes del mundo, mucho más de lo que lo hace hoy. De una forma parecida a como Estados Unidos puede implicarse en todo el mundo, porque no tiene amenazas reales de seguridad en el hemisferio occidental. Así que, si seguimos esa lógica, a Estados Unidos le interesa ayudar a otros países de Asia a mantener su independencia, su soberanía, para que no queden bajo el dominio de China. Digo dominados, no conquistados. No creo que China quiera conquistar toda Asia. Creo que básicamente lo que quiere es expulsar a Estados Unidos y mantener una relación de cierta deferencia con la mayoría de sus vecinos, para no tener que preocuparse por ellos como problemas de seguridad. Y Estados Unidos, trabajando con países como Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia, Vietnam, India y algunos otros, probablemente podría evitar que eso ocurra si actuamos con un mínimo de inteligencia. No estoy seguro de que siempre lo hagamos. Y una de las cosas que me ha preocupado del gobierno de Trump, como también de sus predecesores más recientes, es que en lugar de centrarse en mantener un equilibrio de poder favorable en Asia, seguimos metiéndonos en conflictos absurdos en otras partes del mundo. No los ganamos, desperdiciamos muchos recursos en ello, dañamos nuestras relaciones con otros países y no nos concentramos en lo que de verdad representa el desafío de seguridad más importante. Me alegra mucho que hayas mencionado esta política exterior tan intervencionista. Por supuesto, existía antes de la administración Trump, pero parece que Trump la amplificó realmente con su militarismo y con esa especie de disposición a decir, quiero Groenlandia, quiero Venezuela. En enero, y luego en febrero, tenemos la guerra con Irán. Así que en realidad llevó ese intervencionismo a un nivel que muchos observadores y expertos como tú encontraron bastante sorprendente, estoy seguro. Si volvemos a Irán y en general a Oriente Medio, a la política exterior de Estados Unidos en la región, la guerra contra Irán muestra los peligros de esta política exterior tan intervencionista. Y en última instancia, ¿qué crees que podrá aprender Washington de su fracaso en Oriente Medio?
That's a great question. Esa es una gran pregunta. La guerra con Irán es realmente un acontecimiento sorprendente, porque supone un cambio total respecto a lo que había sido la marca y el enfoque de Trump. Recuerda que, allá por 2016, cuando se presentó por primera vez, se oponía a las llamadas guerras eternas. Era muy claro en eso. Decía que eran una locura, que no debíamos hacerlo, que las acabaría todas y que no volvería a pasar. Y luego, en 2024, cuando volvió a presentarse, criticó a Kamala Harris diciendo que ella nos metería en muchas más guerras, que él era el candidato de la paz y todo eso. Así que, si lo piensas, la guerra con Irán es un auténtico misterio. No es que Trump no estuviera dispuesto a usar la fuerza militar, pero siempre quiso hacerlo en dosis muy pequeñas, en conflictos muy breves. Por ejemplo, usó la fuerza militar para matar a Qasem Soleimani, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Estaba dispuesto a secuestrar a Maduro en Venezuela. También estaba dispuesto a hacer una breve campaña de bombardeos de un solo día contra Irán el verano pasado, hace más o menos un año. Pero nunca estuvo dispuesto a usar tropas terrestres a gran escala. Siempre quería que fuera algo corto, limpio y de bajo coste, porque entendía los problemas en los que te puedes meter si te involucras en una guerra larga, cara y complicada. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con Irán? ¿Por qué se le olvidó todo eso de repente? Quiero decir, había sido, en cierto modo, un presidente relativamente no intervencionista, si lo comparamos con algunos de sus predecesores, y especialmente con George W. Bush. Y creo que ahí la razón es que se dejó convencer, en gran parte por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de que atacar a Irán sería como atacar a Venezuela. Algo corto, rápido, en lo que eliminarías a la cúpula dirigente. Los iraníes se levantarían, el régimen se derrumbaría, y Trump podría entonces atribuirse una gran victoria sobre un viejo adversario de Estados Unidos. Pero no lo pensó bien. No escuchó los consejos de quienes le decían, bueno, puede que el régimen no se derrumbe, y si no lo hace, tienen opciones. Tienen cosas que pueden hacer y que nos van a doler. Otra cosa que debemos recordar es que todo esto fue una decisión completamente opcional por parte de Estados Unidos. Fue, en realidad, una elegida. No había un peligro inminente. No existía una necesidad absoluta. Irán no estaba a punto de atacarnos, ni de atacar a ni nuestros aliados en la región. Decidimos hacerlo, lo que significa que no era tan importante para nosotros. Para Irán, esto fue una guerra por la supervivencia. Era absolutamente existencial. Estaban dispuestos a soportar mucho castigo con tal de salir adelante al final y sobrevivir, que fue exactamente lo que hicieron. Así que es un misterio. Lo único que diré es que demuestra que cuando tienes unas capacidades militares enormes, estás desplegado por todo el mundo, tienes muchas cosas que puedes hacer y la posibilidad de destruir mucho con relativa facilidad, a muy poco coste y con poco riesgo para ti mismo. Es muy difícil resistirse a la tentación de usar esa herramienta a veces. Incluso, alguien como Barack Obama empezó a darse cuenta de que usar drones, ataques selectivos y cosas por el estilo era una forma rentable de intentar lograr ciertos objetivos. También era escéptico respecto a las grandes guerras, pero cuando tienes toda esa capacidad, hace falta una enorme disciplina y un gran sentido estratégico para no pensar que hacer volar algo por los aires es la manera fácil de resolver un problema político de fondo. Quizá Trump haya aprendido esa lección. Tal vez Washington acabe por entenderla de una vez por todas. Pero ya sabes, esa lección ya la hemos aprendido antes, incluso hace relativamente poco. Y aún así conseguimos olvidarla bastante rápido. Profesor Walt, usted que escribió un libro realmente extraordinario, El lobby israelí, la política exterior y la profesor John Mearsheimer. Y si no me equivoco, lo hacemos escrito por más de 10 años. Ya casi 20 años.
Hace casi 20 años. Entonces, ¿has notado realmente un cambio en el poder que tiene hoy en día el lobby israelí comparado con cuando escribiste el libro? Y por supuesto, como mencionaste, Israel tuvo voz en esta guerra elegida contra Irán. Pero ¿cómo compararías la influencia del lobby israelí ahora con la que tenía cuando escribiste el libro? Creo que la influencia del lobby, que de nuevo está formada por distintos grupos como AIPAC, la Fundación para la Defensa de las Democracias, el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente o Cristianos Unidos por Israel, sigue siendo muy fuerte. También podrías mencionar a otros, como la Liga Antidifamación. Sí, todos esos juntos. Creo que su influencia en el proceso político sigue siendo bastante profunda, y su influencia en la política estadounidense hacia Oriente Medio sigue siendo muy importante. Pero las cosas han cambiado en varios aspectos. Quiero decir, para empezar, ya no es un tema tabú como lo era cuando escribimos nuestro libro. Recibimos muchas críticas porque decíamos cosas que mucha gente sabía que eran ciertas, pero de las que nadie hablaba, sobre todo por miedo a hacerlo. Y ese miedo, en gran parte, ya ha desaparecido. Además, hemos visto un cambio enorme en la opinión pública en Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes, donde Israel ya no se percibe de forma tan positiva. Eso se nota sobre todo en el Partido Demócrata, pero también empieza a verse en algunos sectores del Partido Republicano. Y como decía, es algo muy claro entre la gente joven. Así que realmente, por primera vez en mi vida, creo que hay más simpatía entre los estadounidenses hacia los palestinos que hacia Israel. Y eso es en parte una reacción a lo que ocurrió en Gaza, al genocidio en Gaza. Pero también es, creo, la sensación acumulada durante muchos años de que Israel estaba cada vez más fuera de control en muchos aspectos distintos. Así que la opinión pública ha cambiado de forma drástica. Los políticos están empezando a hacerlo, pero diría que la mayoría todavía no ha dado ese paso. Y eso se debe a que, desde su punto de vista, el lobby sigue siendo muy poderoso. Pero la forma en que ese lobby actúa ha cambiado mucho. Ahora depende mucho más, creo, de su control sobre las donaciones a las campañas, sobre todo después de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Citizens United, que permitió que mucho más dinero opaco fluyera hacia las campañas políticas de distintas maneras. Así que las técnicas o tácticas que estos grupos están usando para mantener a los políticos bajo control han cambiado un poco. Pero la influencia general no ha disminuido tanto como la opinión pública podría hacer pensar. Y añadiría que hay un libro estupendo que se publicará creo que en septiembre, escrito por Eli Clifton y Ian Lustig, titulado Israel's Lobby. Ese libro actualiza la historia desde donde la dejamos en 2007 y describe con mucho detalle cómo han cambiado las actividades y operaciones del lobby. Así que la gente debería comprarlo y leerlo cuando salga. So people should buy that and read it when it comes out. Exactamente. Y hoy, más temprano, para apoyar lo que decías, me fijé en que el vicepresidente J.D. Vance, no estoy seguro en qué evento fue donde dio ese discurso, pero básicamente le recordó a Israel que en efecto están solos. Eso fue lo que dijo. Dijo, cito, si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que me queda. Y también recordó que 2/3 de las armas que protegieron a Israel de lo que supongo fue la represalia de Irán, cito, han sido construidas por manos estadounidenses y pagadas con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. Así que parece una retórica bastante inusual viniendo de un vicepresidente. Es algo inusual, pero sí sugiere que la guerra con Irán, claro, ha provocado una especie de ruptura entre el gobierno de Netanyahu y Trump. Ya sabes, han estado muy alineados durante mucho tiempo, y Trump siempre ha tratado a Netanyahu con mucho respeto,
Pero en primer lugar, creo que Trump ahora se da cuenta de que Netanyahu le metió en este lío. Nunca debería haber escuchado al primer ministro. Netanyahu llevaba mucho tiempo intentando que Estados Unidos hiciera algo así. Pero Bush no lo hizo. Obama no lo hizo en su primer mandato. Biden no lo hizo. Esta vez por fin consiguió convencer a Trump para que aceptara. Y ahora Trump, creo yo, se da cuenta de que fue un gran error. Además, Trump está molesto porque mientras intentaban que se firmara ese memorando, los israelíes seguían haciendo cosas que lo complicaban más, sobre todo bombardeando de nuevo en el Líbano. Y por último, desde que se anunció el memorando, claro, los israelíes, de todo el espectro político, han sido muy críticos con él, porque lo ven, con razón, como una especie de rendición por parte de Estados Unidos. Así que están siendo muy críticos. Trump y Vance también están respondiendo a todas las críticas. Quiero decir, no quieren admitir que se equivocaron desde el principio, pero tampoco quieren que se les critique por las condiciones del acuerdo. Y en este caso, tienen razón. Primero, Israel debería tener cuidado con romper con el único aliado realmente importante que le queda, y además, el más relevante que tiene. Pero en segundo lugar, los propios israelíes contribuyeron a que llegáramos a este lío, y quizá deberían reflexionar un poco más sobre cómo ha ocurrido todo esto. Así que este es uno de esos raros momentos en los que estoy, al menos en parte, de acuerdo con el presidente y el vicepresidente. Y por supuesto, profesor Wald, usted lleva mucho tiempo defendiendo una política exterior estadounidense más contenida. Y eso es algo de lo que yo también soy un gran partidario. Uno de los temas principales de mi canal es precisamente destacar la importancia de la moderación en la política exterior de Estados Unidos y el coste humano y los fracasos que la falta de esa moderación ha provocado en distintas regiones del mundo. Así que, si asumimos hipotéticamente que Washington ha aprendido algunas lecciones de su fracaso en Irán, ¿cómo sería una gran estrategia de contención? Digamos que quizá a partir de ahora haya cierto grado de moderación. ¿Cómo se vería en la práctica esa gran estrategia de contención, pongamos, en el año 2026 y en adelante? Sí. Bueno, si juntas a todas las personas que se consideran, ya sabes, partidarias de la contención o con una visión más moderada, no estarían de acuerdo en absolutamente todo. Pero creo que a grandes rasgos, la idea sería la siguiente: que Estados Unidos debería implicarse menos activamente en la seguridad europea, debería seguir siendo miembro de la OTAN, debería seguir colaborando con nuestros socios europeos, pero con el tiempo debería ir transfiriendo gradualmente más responsabilidad sobre la seguridad europea a los propios europeos, partiendo de la idea de que tienen los medios para hacerlo, siempre que se organicen y se movilicen adecuadamente. Y todo esto debería hacerse de una forma muy cooperativa. No estamos enfadados, no estamos siendo duros ni vengativos. Creemos simplemente que ha llegado el momento. En segundo lugar, nos gustaría reducir al máximo nuestra implicación en Oriente Medio y dejar de intentar reorganizarlo, dejar de intentar convertirlo en una copia de Estados Unidos, dejar de decirle a cada país de la región lo que tiene que hacer. En esencia, adoptar un enfoque mucho más basado en el equilibrio de poder. No queremos que un solo país controle todos los recursos energéticos de la zona. Eso sigue siendo importante. Ya hemos visto lo que ocurre cuando un país puede cerrar el estrecho de Hormuz. Lo que queremos es un equilibrio de poder en la región. Y eso significa mantener relaciones con todos los países, en lugar de tener relaciones especiales con algunos y ninguna relación con otros. En otras palabras, nuestra política en Oriente Medio debería parecerse un poco más a la de, digamos, China. Ellos hacen negocios con todo el mundo, tienen diplomáticos en todas partes, mantienen relaciones diplomáticas con todos, y por eso creo que tienen la capacidad de trabajar con cualquiera en la región, si así lo desean. Nosotros no tenemos eso ahora.
Y por último, como mencionaba antes, deberíamos centrar la mayor parte de nuestra atención en China. No toda, porque otras partes del mundo seguirán teniendo cierta importancia. Pero deberíamos concentrarnos sobre todo en mantener un equilibrio de poder favorable con China y en tomar medidas aquí, en Estados Unidos, para asegurarnos de que seguimos compitiendo con ellos en distintos ámbitos. Mira, para alguien que defiende la contención, es completamente absurdo atacar la investigación científica en Estados Unidos o ir contra las universidades americanas, que durante mucho tiempo han sido las mejores del mundo, justo en un momento en el que estás inmerso en una competencia científica y tecnológica seria con China. No tiene ningún sentido. Y volviendo al tema de la hegemonía depredadora, lo último que querrías hacer en una situación así, cuando necesitas aliados como Japón, Corea del Sur y otros, es empezar una guerra comercial con tus socios en Asia, de los que dependes en términos de seguridad. Así que una política exterior orientada a la contención debería centrarse más en Asia, salir de Oriente Medio, hacer menos en Europa, concentrarse en fortalecer el poder aquí, en casa, y luego enfocarse sobre todo en gestionar la relación con China, pero también en competir con ella de forma eficaz. Por supuesto. Y me gustaría añadir una frase de tu artículo. Escribiste que la hegemonía depredadora contiene las semillas de su propia destrucción. Y eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención porque podemos verlo claramente en la práctica. Lo has explicado con gran detalle durante esta conversación, pero quiero animar a nuestros espectadores a que lean ese artículo y también tu libro, El lobby israelí, y otros libros que dejaré enlazados en la descripción. Son lecturas imprescindibles, muy formativas y de verdad muy importantes. Profesor Walt, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un auténtico placer y un gran honor tenerte aquí, y espero de verdad que vuelvas, porque sé que al público le ha encantado. Además, tengo muchísimas más preguntas que me gustaría comentar contigo. Te muestro ser un último. Gracias. Thanks.